Hola niños y niñas, hoy vamos a trabajar en la clase número 16 de la unidad 2. Vamos a comprender la información que aporta el texto discontinuo. Para esta clase necesitarás lápiz, goma de borrar, cuaderno de lenguaje. Recuerda que este video lo puedes pausar y mirar las veces que sea necesario. Para dar inicio a nuestra clase, observamos la siguiente imagen. ¿Dónde ha visto este tipo de texto? ¿Sabe cómo se le llama a este tipo de texto? ¿Qué información le llama más la atención? ¿Qué les parece poco importante? La imagen que observaron es una infografía, en la cual es representada con palabras e imagen. Entonces, la infografía es un texto discontinuo que combina las imágenes y los datos para entregar información. Su propósito es informar de manera clara y sencilla al lector. Ya habíamos trabajado una infografía de Gabriela Mistral. Textos discontinuos. Son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Son textos en los que la información se presenta en forma de cuadros o gráfico, tablas, diagrama, mapa, formularios o imágenes. Son los textos que aparecen en un folleto informativo o publicitario, en el envasado de un producto, una factura, un vale, una entrada, una invitación, una advertencia, un contrato, un certificado, etc. Observa el siguiente mapa para conocer algunos de los textos discontinuos. Formularios, publicidad, infografía, diagramas, tablas, reglamentos, cuadros gráficos, mapas. Ahora vamos a definir algunos textos discontinuos. Por ejemplo, acá tenemos cuadro y gráfico, ¿ya? Tenemos un gráfico en barra y gráfico circular. Son representaciones relacionadas de los datos. Se emplean en la argumentación científica y también en las publicaciones periodísticas para representar visualmente información pública, numérica y tubular. Tablas. Son matrices o cuadro de doble entrada que se organiza en fila y columnas. Por lo general, todas las entradas de cada fila y todas las de cada columna tienen propiedades en común. Por consiguiente, los encabezados de la columna y la designación de la fila forman parte de la escritura informativa del texto. Ejemplo, programación, hoja de cálculo, formularios de pedido, etc. Diagramas. Suelen acompañar a las descripciones técnicas, por ejemplo, para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico
o a los textos expositivo instructivo para explicar cómo ha de montarse un aparato doméstico. Es conveniente diferenciar los diagramas de procedimiento que contestan a las preguntas. ¿Cómo se hace de los diagramas de proceso que contestan a las preguntas? ¿Cómo funciona? Mapas. Son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera que indican la distancia y los recorridos entre unos lugares determinados. O los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas. Son textos con estructura y formato preciso que instan al lector a responder preguntas según una pauta específica. Los emplean muchas organizaciones para recopilar datos, ejemplo, formularios de Hacienda, solicitud de inmigraciones, de visada, cuestionario estadístico, etc. Instructivo. Este es un texto típicamente discontinuo. Se trata de un instructivo. Si se observa con atención, es complejo leer el contenido del mismo en una lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Normalmente, estos textos no se leen por completo, sino que el lector accede a la información que le parezca más necesaria para una tarea determinada. ¿Cómo recordar qué es lo que debe hacer en caso de algún catastro? ¿Cómo leer los textos discontinuos? Estos textos son discontinuos porque no siguen la estructura secuenciada y progresiva. Estos tratan de cuadro, lista, gráfico, tabla, mapa y entre otros. En estos textos, la información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. ¿Cuál es el propósito de los textos discontinuos? El propósito principal utilizar textos discontinuos es que el lector obtenga información de manera ininterrumpida, visual y la relación múltiple de un tema. Son creados de forma gráfica y pueden ser presentados en cuadros, tabla, mapa, imágenes, formulario, folleto informativo o publicitario. ¿Cuáles son los elementos de los textos discontinuos? La estructura de los textos discontinuos incluyen descripción, explica o define un tema o concepto, comparar, contrastar, presenta similitudes y diferencia entre concepto-tema, causa-efecto, presenta razones por las cuales un evento ocurre y sus resultados. Ahora vamos a trabajar y practicar con los textos discontinuos. Actividad número 1. Observa los datos de la tabla y dibuja en el cuaderno un gráfico de barra de los datos de la tabla número 2, 3 y 4. Siempre observa el ejemplo número 1. Actividad número 2. Observa el siguiente texto discontinuo y responde las preguntas a continuación marcando la alternativa correcta.
Actividad número 3. Observa la siguiente tabla de datos y responde las preguntas a continuación. Hemos llegado al final de nuestra clase. Recuerda repasar las cápsulas las veces que sea necesario y enviar las fotos con tus actividades realizadas al WhatsApp de tu curso. Por favor, es importante que vayan desarrollando las actividades ya que estamos en la etapa de evaluación. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en la próxima clase. Adiós.